El propio Sarday Salvany establecía que el liberalismo, dice, es un conjunto de ideas falsas en el orden del pensamiento y es un conjunto de acciones erróneas en el orden de la praxis. No podría haber un liberalismo práctico, un liberalismo en el orden social político, si previamente no hubiera sido teorizado y pensado en el orden teológico y en el orden filosófico. Según Pío IX, en la encíclica Quanta Cura, el liberalismo es el naturalismo en política. Esto significa que el naturalismo era aquella herejía que otorgaba al orden natural una autonomía plena, por lo tanto, no necesariamente tenía que subordinarse a lo sobrenatural. En la práctica es una rebelión sobre todo contra todo tipo de autoridad. Por ejemplo, la rebelión contra la revelación, contra el magisterio de la Iglesia, contra la propia jerarquía eclesial, ya que parece que la Iglesia tiene que adecuarse al mundo y, por lo tanto, entrar en procesos de democratización, donde la verdad, entre comillas, la tenemos que decidir entre todos. Y luego, sobre todo, en el orden político, el liberalismo, donde más daño ha hecho, es en aquellos que tienen vocación política, creer que la vida política y las creencias son dos realidades separadas. Por lo tanto, yo puedo tener una creencia religiosa en un sentido, pero políticamente actuar en sentido contrario. El liberalismo, que fue denunciado por la Iglesia en muchas encíclicas a lo largo del siglo XIX, lo sostenían ciertas élites ilustradas, masónicas, incluso ciertos teólogos heréticos. Hoy por hoy ha impregnado muchísimos ámbitos de la vida social, política, en familias incluso cristianas, eclesiásticos. Podemos decir que el mundo está impregnado de liberalismo. Este liberalismo es pecado porque en el fondo el liberalismo es un acto de autonomía de la razón que se puede traducir en un acto de soberbia o de rebelión contra el plan de Dios de salvación y contra el orden creado. Por lo tanto, es en primer lugar un pecado de soberbia individual, pero también puede ser un pecado de soberbia colectiva. Este pecado es gravísimo, ya lo prevé el famoso Sarday Salvany en su obra El liberalismo es pecado, cuando habla de que el liberalismo se reduce a este racionalismo radical, donde tiene tres dimensiones: una individual, que es creer que uno puede escoger la salvación como quiera o la religión que quiera y no está obligado a buscar la verdadera religión. Hay un racionalismo en el orden político que se acaba imponiendo hoy en nuestros días, que es creer que el Estado tiene supremacía sobre la Iglesia para dictaminar lo que es el orden moral, el orden de valores. Y, por último, un racionalismo en el orden, podríamos decir, social, que fue introduciéndose en el siglo XX hasta llegar a nuestros días, que defendía la educación laica, por lo tanto que es posible una educación separada de la religión, y por otro lado la defensa del matrimonio civil frente al matrimonio eclesiástico. Lo visualiza muy bien en su época porque ya incluso en ciertos ámbitos eclesiales, de hecho cuando sale su obra El liberalismo es pecado, causa una grandísima polémica en toda España,
porque unos cuantos eclesiásticos se sienten directamente aludidos. ¿Por qué es una secta? Pues porque se comportaban como tal. Entre ellos se ayudaban, se procuraban cargos eclesiásticos, entre ellos buscaban relaciones de poder y, sobre todo, muchas veces ellos se hacían pasar por los únicos y verdaderos intérpretes del magisterio y acusaban al resto de cristianos, que era la inmensa mayoría, pues de ser intransigentes o de no estar con la realidad de los tiempos, etcétera, etcétera. Es deber de los católicos no ceder en nada, ¿no? Se les suele acusar, los liberales o católicos liberales suelen acusar a los que no lo son de reaccionarios o de intransigentes o de integristas, pero la postura de la intransigencia con el mal es evidente. No hay que transigir en el mal, no hay que tolerar el mal y, por supuesto, hay que ser íntegro en los principios. El gran drama del liberalismo es que el liberalismo se ha ido infiltrando durante décadas, poco a poco, sutilmente, aprovechando muchas veces la buena fe de personas, de eclesiásticos, de creyentes, y bajo excusa de bonomía, bajo excusa del bien particular individual, pues han renegado de una serie de principios. El buenismo liberal se sustenta en un error dramático que muchos han creído, que es, digamos, creer que todos tenemos el derecho a la absoluta felicidad en este mundo, ¿no? ¿Y cómo se interpreta esta felicidad? Pues esta felicidad se interpreta como prescindir de pruebas, prescindir de trances, prescindir de las cruces de la vida, de las tragedias, etc. Llevar una vida conforme a la fe cristiana exige, evidentemente, muchos sacrificios, exige, evidentemente, mucha coherencia interna, una vida espiritual fuerte. Y lo que va haciendo pues, el liberalismo es, digamos, ir creando la idea de que todo lo que impide mi felicidad absoluta aquí en la tierra es malo. Por lo tanto, si mi matrimonio ha ido mal, pues es lícito que yo me divorcie o que yo me separe porque lo estoy pasando mal. O si mi abuela está muy enferma, pues para que no lo pase mal, pues acabará siendo lícita la eutanasia, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo que podríamos llamar una dictadura de la felicidad absoluta, cosa que es imposible y acaba legitimando pues, muchos desórdenes morales. El concepto de caridad es una de las virtudes principales, es una virtud, digamos, fundamental en la vida religiosa, pero a la vez es uno de los argumentos mal utilizados por el diablo para, precisamente, bajo excusa de caridad, pues poder influir o que el mal vaya penetrando en las almas. Y entonces el cristiano es evidente que el principio de caridad rige el amor al prójimo como a ti mismo, pero siempre y cuando exista la analogía del amor a Dios. Es la única forma que tiene sentido la caridad. Por eso el liberalismo siempre se disfraza de filantropía, que es un bien normalmente a la humanidad en abstracto, a los hombres en abstracto, no a los hombres en concreto, y ese bien solo en el orden material y nunca en el orden espiritual. Es como aquellos que dicen que antes de hablar a Dios, pues hay que dar de comer a la gente. Esto es verdad, hay que dar de comer a la gente. Pero si alguien ya está agonizante y está muriendo, pues hay que hablarle de Dios. Esto es más que evidente. Tenemos que saber el orden de las cosas y el orden de las prioridades. Y entonces lo que hace el liberalismo es, bajo falsa caridad, generar
una confusión, como antes hemos dicho, de bonomía, una confusión de confundir la caridad con la sensibilidad, con el sentimentalismo, etcétera, etcétera. Bueno, esto es un principio más que esencial, ¿eh? Esto es un principio más que esencial. Hay el deber de todo cristiano de defender la verdad, tal como nos ha sido revelada, tal como la hemos heredado por tradición. De hecho, uno de los pecados contra el Espíritu Santo, que son los pecados que no se perdonan, es la impugnación de toda verdad conocida. Y hoy por hoy nos encontramos con que el nivel de desinformación, el nivel de deformación teológica, filosófica, en aquellos hombres que están llamados al apostolado o a construir la ciudad de Dios en el mundo, pues carecen de este concepto, de estas bases filosóficas tan fundamentales que hay que difundir. Uno de los graves dramas, a mi entender, del mundo eclesiástico, no de la Iglesia en cuanto que cuerpo místico de Cristo, sino pues eclesiásticos, que tendrían el deber, y muchas veces la Iglesia así lo ha manifestado para las reformas de los seminarios, de formarse, ¿no?, en la recta doctrina, pues hoy por hoy el nivel de formación es tan bajo que se desconocen, vamos, hasta las encíclicas más elementales. Esto es un drama, no solo porque en algunos directores de seminarios pueda haber, digamos, maldad, sino es muchas veces un problema de ignorancia o de falta de nivel, de formación en las personas que consagran su vida a Dios. Es evidente que no todo el mundo está llamado a ser teólogo, por supuesto, pero sí que ciertos consagrados, sobre todo para el sacerdocio, tienen que tener una formación en el magisterio de la Iglesia. Y esto es lo que hoy echamos en falta, encontrarte seminaristas que son educados en actividades pastorales, en dinámicas pastorales, se les suelen llamar dinamizadores culturales, pastorales, etcétera, pero el trasfondo teológico, filosófico, etcétera, que el propio Concilio de Trento intentó que tuvieran los sacerdotes, futuros sacerdotes, cuando, digamos, se instituyen los seminarios, tal como los conocemos hoy en día, pues todo esto está fallando. La Iglesia, al respecto, siempre ha dicho bien claro que es lícito que el católico intervenga en política. Las formas de política, la Iglesia no se decanta por ninguna en especial, pero en el compromiso actual, tal como están las sociedades, hace falta partidos políticos. Lo único que dice la Iglesia es que ningún partido puede arrogarse única y exclusivamente ser el único y verdadero defensor de la verdad católica, sino que pueden existir diferentes partidos con diferentes versiones, etcétera. Pero es evidente que en el mundo político actual el liberalismo ha calado tan de fondo que la inmensa mayoría, por no decir prácticamente todos los partidos que se denominan cristianos o socialcristianos o demócrata cristianos, todos caen y defienden el error esencial del liberalismo, de que una cosa son las creencias particulares y otra cosa es la política. Y como mucho a lo que acceden es a decir que van a defender una serie de valores en los parlamentos, pero a la hora de la verdad y en el orden práctico nunca acaban legislando conforme a los principios que configura teóricamente su fe. Bueno, estaríamos hablando de lo que Pío XI habla en la Quas Primas, esa encíclica en la cual se proclama la festividad de Cristo Rey, donde dice clarísimamente que las sociedades que no se quieren sujetar al dulcísimo yugo del Sagrado Corazón y de la realeza de Cristo, y por lo tanto no se reconozca que hay una realeza de Cristo pues, en las almas,
en las familias, en las sociedades, en los estados, que tienen deberes para con Dios también, los estados, pues si esto se reconociera y se pusiera en práctica, dice Pío XI, devendrían una ingente cantidad de bienes al mundo y, sobre todo, el principal de los bienes en el orden social, que sería la paz. Por eso hoy en día vemos que el mundo pues, está saltando hecho pedazos en guerras, pero no solamente falta esa paz en países lejanos, sino que en nuestras sociedades falta la paz de espíritu, falta la paz entre las familias, falta la paz entre los miembros de la polis, de la ciudad. Estamos en un mundo de conflicto constante, ¿no? Y eso es lo que, digamos, si el liberalismo, que es ese triunfo del individualismo y de la soberbia autónoma, de la racionalidad y de la voluntad, todo eso desapareciera, pues viviríamos en un orden natural, subordinado al sobrenatural, pero, digamos, elevado, en cierta medida perfeccionado, en el cual la felicidad humana, no esa dictadura de felicidad que hablábamos antes, sino la felicidad humana sería mucho más fácil. En la encíclica Libertas, León XIII establece 3 grados de liberalismo, un poco en relación a todo lo que hemos hablado. Un liberalismo que dice que es el liberalismo filosófico, que aparentemente es el peor porque racionalmente niega una serie de verdades. Luego, un liberalismo, dice, más moderado, que hay gente que en el orden teórico acepta principios liberales, pero en el orden práctico se dan cuenta que una sociedad así podría llevar al desorden, al caos, y entonces buscan poner frenos, estos serían los conservadores, y luego habla de un tercer grado del liberalismo que se aplicaría a los católicos. Esto es, muchos católicos que asienten la doctrina de la Iglesia, no afirman explícitamente el liberalismo, pero se acaban comportando como liberales. Y estos que se corresponderían a ese mal menor, esos partidos que se llaman demócrata cristianos, los cuales, por cierto, la Iglesia prohíbe, en la encíclica Graves de Comuni, prohíbe explícitamente que los católicos utilicen el nombre de democracia cristiana aplicado a la política, y hoy no hay nadie que haga caso, muchos cristianos están militando en partidos demócrata cristianos. Pues dice el Papa en la Libertas que esta tercera postura es la peor de todas, o sea que lo que aparentemente es el mal menor acaba siendo el mal mayor. Y el motivo es muy sencillo. Primero, el mal, todo el mal es mal. Y entonces, un mal menor, la Iglesia siempre había interpretado lo que era el mal menor en otro sentido que como se interpreta ahora. Se interpretaba el mal menor como aquellos efectos del pecado original en la sociedad que nunca podríamos acabar de erradicar del todo. Pues por la prostitución, habrá robos, habrá... Si quisiéramos montar un sistema político para eliminar todo esto, al final sería un mal mayor porque tendríamos que crear una dictadura a todos los niveles para controlar toda la sociedad. Entonces, la teoría del mal menor real, la que defiende la Iglesia, es que hay ciertas cosas, son males en el mundo, que Dios los juzgará. Nosotros no podemos juzgarlos porque es parte de la providencia. Ahora bien, interpretar que el mal menor es un cálculo racional donde yo puedo obtener unos beneficios políticos defendiendo o transigiendo determinados principios ideológicos, entonces estamos ante uno de los peores males, porque la tentación del paraíso, y tantas veces cuando tienta el diablo, no lo hace de frente. El diablo nunca te tienta con algo que te pueda repugnar, sino que te tienta con algo pequeño, con algo suave, con algo apetecible, con algo aparentemente racional, y una de esas apetencias, pues, bueno, puede hacer un mal menor, ¿no? Pero la historia nos demuestra que los grandes males han iniciado siempre con males menores o decisiones de mal menor. Autores de
peso dentro del mundo revolucionario, como el propio Bakunin, se reía de esta idea de libertad, ¿no? Es decir, eres libre si puedes hacer lo que quieras, eso es la libertad, mientras no hagas daño a nadie. Esto es absurdo, porque primero, tú tampoco eres libre de hacerte daño a ti mismo. En segundo lugar, somos hombres sociales y, por lo tanto, en cuanto que seres sociales, todo lo que nosotros hagamos acaba afectando a los demás, directa o indirectamente. Por lo tanto, en la sociedad no somos como átomos donde el único mal posible es que todos nos vayamos erosionando, chocando entre nosotros en nuestros ámbitos de libertad absoluta. El gran problema es creer que todos tenemos libertad absoluta. Todo régimen político que se fundamenta filosóficamente en que el hombre tiene una libertad absoluta, como las teorías de Rousseau, etcétera, etcétera, acaban generando las teorías de los grandes totalitarismos, porque entonces viene lo que decíamos antes. Si yo soy capaz de hacer lo que quiera, el Estado me tiene que garantizar que mi libertad la pueda llevar a cabo. Yo no hago nada a nadie, pero yo decido ser un transexual, o yo decido abortar, o yo decido eutanasiar, o yo decido suicidarme, o yo decido... Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que poco a poco el Estado se va convirtiendo en el regulador de todas las conductas absolutamente anómicas, amorales, etcétera, que a cualquiera se le puede ocurrir. Y como se erige en el defensor de estas minorías, resulta que, claro, al final nadie puede ser libre, porque si quiero proteger a los no fumadores, pues tendré que fastidiar a los fumadores. Si quiero proteger a los antitaurinos, estaré fastidiando a los taurinos. Y al final ya no se mira ni se legisla por el bien común, sino por ese falso concepto de que el Estado, como dice la Constitución americana, que es un horror, dice, todo ciudadano americano tiene derecho a ser feliz y, por tanto, el Estado te va a garantizar tu felicidad. Y como estamos en un ámbito de subjetivismo total, al final, claro, yo basta que demuestre una necesidad, como esto, hay gente que ahora se quiere casar con ella misma, ¿no? Pues esto es ya la manifestación de la subjetividad por la subjetividad, ¿no? Pues el Estado al final lo acabará regulando. Usted se ha casado consigo mismo y le vamos a hacer un certificado. Oiga, esto es absurdo, sí, pero como usted es libre y yo voy a garantizar su libertad, entonces, claro, entramos en una vorágine de absurdidades tan brutales que estamos en lo que estamos hoy en día. Primero, que el Estado se ha convertido en un reglamentador no solamente de toda la vida social, sino de todas las apetencias e instintos individuales que a uno se le pueda ocurrir. Y, además, generando contradicciones, roces y choques entre ellos, ¿no? O sea, que digamos, está creando una especie de conflictividad, una guerra interna entre los individuos. La Iglesia acepta ya desde el origen de la doctrina social y política de la Iglesia, y siguiendo la tradición tomista, escolástica e incluso aristotélica, se acepta que hay formas de gobierno diferentes y todas son legítimas. La monarquía, la aristocracia y la república. Otra cosa son las corrupciones de estos sistemas que, evidentemente, la Iglesia los condena, como podría ser la tiranía, como podría ser la oligarquía, o lo que se llamó la democracia o demagogia como corrupción de la República. La Iglesia en esto, en principio, no dice nada, siempre y cuando se salvaguarde un principio que es el que niega el liberalismo, que es que la autoridad procede de Dios. Toda autoridad procede de Dios. La autoridad de los padres sobre los hijos, la autoridad de los maestros sobre los discípulos, de los gobernantes sobre los súbditos. Da igual, por circunstancias históricas, la Iglesia no tiene ningún drama por aceptar que se pueda votar. De hecho, los papas son elegidos por elección. Es una forma democrática dentro de una aristocracia, que son los cardenales, para generar una monarquía. Por eso muchos teólogos dicen que la Iglesia se concentra en las tres formas de gobierno, porque una aristocracia elige democráticamente al que va a gobernar como monarca en la Iglesia. Pero el error es pensar que la soberanía
viene del pueblo, y como viene del pueblo, los gobernantes tienen que hacer aquello que el pueblo quiere, ¿no? Esté bien o esté mal moralmente. Por lo tanto, que no hay una estructura moral superior a la cual referirse a la hora de decidir lo que es bien y mal, por lo tanto, lo justo y lo injusto, y por lo tanto, el leitmotiv de lo que es la justicia, la ley, que es lo propio de los gobernantes. Frente a lo que dicen muchos eclesiásticos que desorientan brutalmente a la masa de lo que es el pueblo católico y les hacen creer que es un deber y una obligación votar moralmente, la Iglesia nunca ha dicho que es un deber y una obligación, salvo en una circunstancia que hubiera un referéndum en el cual se estuviera jugando la esencia de un país o la doctrina, etcétera. Por lo tanto, si un católico no encuentra un partido que se adecue perfectamente a los principios de la Iglesia y entrar en contradicción con su conciencia, no tiene ningún deber de votar y puede abstenerse perfectamente, puede incluso votar en blanco o simplemente no aceptar el juego político. Otro gran error que nos han inculcado es que la política solo se puede realizar a través de los partidos políticos. Y esto, a mi entender, es una de las grandes trampas del liberalismo. Decir, y esto incluso la Constitución española dice, los partidos políticos son una de las formas de representación de la soberanía popular. Lo que pasa es que en el orden práctico se han convertido en la única forma de representación de esa soberanía. Por lo tanto, los católicos, para hacer una política católica y en función de como muchísimos pensadores católicos lo habían planteado en el siglo XIX y principios del siglo XX, lo que hay que hacer es desarrollar ámbitos donde se pueda ejercer la vida social política sin necesidad de los partidos políticos.